Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de la enfermedad renal crónica. Vamos a clasificarlo en función del filtrado glomerular y de la albuminuria, que luego explicaré con más detalle en qué es. Esta clasificación nos sirve para saber cómo de bien o de mal está funcionando nuestro riñón, ¿vale? Entonces, os recomiendo que antes de ver este episodio hayáis visto los episodios del diagnóstico renal, al menos la parte 1 y la parte 2, para que ya estéis familiarizados con los términos que vamos a usar hoy, como el de filtrado glomerular o el de proteinuria, ¿vale? Cualquier clasificación se genera o se hace para saber cómo de grave o estratificar, es decir, generar distintas categorías de gravedad de una enfermedad, en este caso la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, en el caso de la enfermedad renal crónica, las categorías se han establecido en función de cómo, de bien o mal, depura el riñón la sangre. Porque ya sabéis que la función de depuración de la sangre es no es que sea la más importante en sí, porque bueno, sí, es la principal, pero las otras también son importantes. Pero sí que ya sabemos que es la primera en afectarse normalmente cuando el riñón tiene una enfermedad renal. Por tanto, es el criterio que utilizamos para saber cómo de bien o mal está funcionando el riñón. Nos basamos en la función de depuración del riñón. Y como vimos en el episodio de diagnóstico de enfermedad renal, la parte 1, el parámetro que utilizamos a través de la analítica para saber cuánto está funcionando el riñón en cuanto a depuración de la sangre es el filtrado glomerular. Por tanto, la clasificación de la enfermedad renal crónica está establecida en función de cuánto es el filtrado glomerular de esa persona, de ese riñón. Bien se establece en función de cuántas se pierden en la orina, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a centrarnos en la clasificación de la enfermedad renal en función de cuál es el filtrado glomerular de esa persona. Os recuerdo brevemente que el filtrado glomerular hace referencia a la cantidad de sangre que el riñón es capaz de depurar en un minuto, es decir, de limpiar en un minuto. Lo normal es que esté en torno a 100-120 mililitros minuto. Cuanto más bajo esté, menor cantidad de sangre está depurando por minuto y por tanto mayor gravedad de la enfermedad renal. Con esa idea es que se han establecido distintas categorías de enfermedad renal basándonos en el filtrado. Cada categoría es de peor pronóstico según vamos disminuyendo el filtrado, claro. Lo que establece es el riesgo de que la enfermedad renal progrese hasta lo que se llama enfermedad renal terminal, que como ya dije en otros episodios, cuando nos referimos a enfermedad renal terminal no nos referimos a terminal para la persona, sino a terminal para ese riñón, porque gracias a Dios pues tenemos una forma de sustituir la función renal para que la persona siga viva, aunque su riñón no esté funcionando, que es la diálisis, de la que hablaremos, bueno, la diálisis o el trasplante, de los que hablaremos en otros episodios. Bien, entonces, ¿cuáles son las categorías de la enfermedad renal crónica en función del filtrado glomerular? Se establecen 5 categorías, pero que en realidad perfectamente podrían haber sido 6, porque una de ellas está dividida en 2.
y ahora lo veréis, que os lo voy a contar, pero no entiendo muy bien por qué una de ellas se divide en dos, el resto no se dividen en dos, y al final dicen que son 5 en vez de 6, pero en realidad a efectos prácticos son 6, solo que una de ellas está englobada dos de ellas están englobadas dentro de una. La primera la categoría es tener una enfermedad, un filtrado por encima de 90 mililitros minuto. Y eso es tener una enfermedad renal crónica en estadio o clase G1. La G, es decir, cada categoría viene denominada por una G seguida de un número. La G viene dada porque estamos atendiendo, como digo, al filtrado glomerular, que es como se llama al parámetro que mide cuánto funciona la función de depuración del riñón. Entonces, la G seguida de un número es que va a establecer en qué categoría estamos. G1 sería la primera categoría y es la mejor situación porque indica que tenemos un filtrado por encima de 90. Es decir, que las personas que tienen una enfermedad renal crónica pero aún tienen un filtrado por encima de 90 mililitros minuto, que es prácticamente un filtrado normal, están dentro de la categoría G1. Esta es la situación que he comentado ya en los episodios previos de que podemos tener una enfermedad renal crónica, pero sin tener todavía alterada la función de depuración del riñón. El estadio G1 todavía no tiene alterada la función de depuración del riñón porque el filtrado glomerular está por encima de 90 mililitros minuto. Pero hace referencia a esas enfermedades en las que hay un daño en la estructura del riñón, ya sea a nivel visual, como dije, de quistes o como la poliquistosis, tal, o a nivel microscópico, del que hemos estado hablando en lo de la biopsia renal, que en las pruebas, el resto de pruebas de orina o de sangre sabemos que hay algún tipo de enfermedad renal, pero todavía no se ha alterado la función de depuración. Este sería el estadio G1. El siguiente estadio de enfermedad renal sería la G2. G2 se engloba a todos los pacientes que tienen una enfermedad renal con un filtrado entre 60 mililitros minuto y 90 mililitros minuto. Es decir, estas personas ya tienen un filtrado más bajo. Es decir, aquí sí que ya se empieza a ver que hay algo de alteración de la función renal. Pero en este estadio todavía no hay ningún problema porque con ese filtrado, es decir, un filtrado entre 60 y 90 mililitros minuto, una persona es capaz de llevar una vida completamente normal y prácticamente sería como un hallazgo en la analítica. A veces, de hecho, incluso pacientes que, como ya os comenté, como el filtrado a veces se calcula en función de la creatinina, pues a lo mejor personas muy musculosas que les ha salido una creatinina muy alta porque generan mucha creatinina porque tienen mucho músculo, puede ser que el filtrado estimado haya salido en esta categoría y en realidad no tengan una enfermedad renal crónica. Habrá que comprobar si realmente tienen o no una enfermedad renal crónica asociada. Luego está la categoría G3. La G3 es la que tiene la peculiaridad de que se divide en dos subclases. Tenemos, por un lado, G3A y por otro lado, G3B. Podían haberse llamado perfectamente G3 y G4, pero no, lo han englobado todo en el estadio G3A y B. Cuando alguien tiene un estadio G3 o está en la clase G3A, quiere decir que tiene un filtrado glomerular entre 60 y 45 mililitros minuto. Y si está en una clase G3B, su filtrado está entre 30 y 45 mililitros minuto. Como comprenderéis, según vamos avanzando en las Gs, es decir, según el número es más alto, menor filtrado representa y mayor gravedad de la enfermedad renal como tal, ¿no? Normalmente, en el estadio G3 es cuando se suele mandar a las personas al nefrólogo para que sean valoradas, porque ya es un filtrado en el que hay que estar atento a ver qué ha ocurrido ahí y sobre todo evitar que siga avanzando si hay una enfermedad renal, esa enfermedad renal, porque ya nos estamos acercando a los estadios más graves.
que son los siguientes. El G4 ya representa un filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto y hasta 15 mililitros minuto. Esta situación ya es una situación de enfermedad renal crónica grave. Es decir, una enfermedad renal crónica en la que sí habrá que ver un nefrólogo porque algo está ocurriéndole a ese riñón y ese algo ya le ha dejado bastante deteriorada la función de depuración. Tened en cuenta que es que estamos hablando de que si el filtrado normal es en torno a 100 mililitros minuto, la persona que ya está en estadio G4 tiene un filtrado de 30 como en el mejor de los casos. Es decir, 30 mililitros minuto en comparativa con 100 mililitros minuto, podéis entender que la depuración que está haciéndose de la sangre es bastante escasa. Y es a partir de este estadio en el que pueden aparecer los síntomas asociados a la enfermedad renal crónica y en el que además suelen ya también empezar a evidenciarse en las analíticas las alteraciones del resto de funciones del riñón, como pueden ser el déficit de calcio, un aumento de los niveles de fósforo, que puedan también empezar a aumentar los niveles de potasio en sangre, que empecemos a tener anemia porque no se estén generando glóbulos rojos. Entonces, el estadio G4 ya es una situación de tener que ver a un nefrólogo con bastante regularidad, porque ya es una enfermedad renal crónica grave. Y el estadio G5, que ya es el último estadio de la enfermedad renal crónica, el filtrado es menor de 15 mililitros minuto. En esta situación, habitualmente ya la persona suele estar en diálisis y si no está en diálisis o trasplantada, se está ya planteando todas estas opciones. Es decir, la persona para cuando ya tiene una enfermedad renal crónica en un estadio G5, es decir, cuando ya el filtrado glomerular es menor de 15 mililitros minuto, quiere decir que es que el riñón está limpiando la sangre tan poco que esa persona, aparte de que lo más probable es que ya tenga bastantes síntomas de la enfermedad renal, necesita eliminar esos tóxicos de alguna manera y lo habitual es eso, que ya o se haga un trasplante anticipado, es decir, un trasplante antes de pasar a diálisis o realmente directamente ya, que es lo más habitual, pase a diálisis. Y que para cuando tiene ese filtrado la persona ya debería saber las técnicas de diálisis que existen, saber cuál es la que quiere hacerse él, estar preparado para ellas. Bien, entonces, en resumen, tenemos 6 categorías, pero que dos de ellas están englobadas en una de ellas, que son G1, cuando tenemos un filtrado por encima de 90 mililitros minuto. G2, cuando el filtrado está entre 60 y 90. G3A, cuando el filtrado está entre 45 y 60. G3B, cuando el filtrado está entre 30 y 45. G4, cuando está entre 15 y 30. Y G5, cuando es menor de 15 mililitros minuto. Los estadios G4 y G5 son los que se denominan enfermedad renal crónica avanzada. Y son los pacientes que tienen estos filtrados, es decir, que se encuentran en estas categorías, van a unas consultas específicas que se llaman así, consultas de enfermedad renal crónica avanzada, o en algunos sitios de prediálisis, por el motivo que os he dicho, porque para cuando ya tenemos un filtrado tan bajito, eso representa que el riñón está depurando tan poquito la sangre que se están acumulando los tóxicos y hay que empezar a plantear las opciones de diálisis o de trasplante. Además, la persona va ya así a empezar a notar síntomas en relación con la enfermedad renal y además también se van a ver afectadas el resto de funciones que hace el riñón y de las que hablamos en el episodio de funciones que hace el riñón. Bien, esto por un lado. Luego, por otro lado, existe otra clasificación de la enfermedad renal que no es que sea otra en sí, sino que normalmente se agrupan ambas, pero las vamos a ver por separado para entenderlo mejor. Para evitar que se haga muy largo este episodio, la clasificación basada en las proteínas que perdemos en la orina las veremos en el siguiente episodio.
aunque en realidad luego finalmente se van a englobar ambas clasificaciones en una sola. Es decir, que este episodio en realidad no debería verse por separado del siguiente, porque en realidad son todo uno. Es decir, al final el nefrólogo tiene en consideración ambas clasificaciones, tanto la del filtrado como la de las proteínas que se pierden en la orina, que será el que veamos, la clasificación que veamos en el siguiente capítulo. Bueno, espero que hasta aquí lo hayáis entendido, que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.